gloria a Dios. Amén. Porque para eso hemos venido nosotros a este mundo, para darle honra y gloria a Dios, para vivir para su alabanza. Ahora el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Tiene que hacerse una realidad en nosotros, que Cristo viva en nosotros. Cuando el cristiano, o vamos a decir, cuando alguien nace de nuevo, el mayor anhelo de un cristiano es vivir para darle honra a su Creador. El mayor anhelo de un cristiano debe ser vivir para hacer la voluntad de Dios, porque nosotros somos discípulos de Jesús y tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Y Jesús, algo tremendo que dijo es: yo he venido no para hacer mi voluntad, yo hago a un lado mi voluntad y atesoro la voluntad de mi Padre, y yo hago la voluntad de mi Padre. Obviamente eso, tenés que llegar a un grado de una madurez. Oremos. Padre, esta mañana nos hemos congregado en este lugar gracias a que tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer tu buena voluntad, Señor. Eres tú, Señor, quien puso nuestros deseos, nuestros corazones de venir a este lugar, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Ahora te pedimos, Señor, ya que nos tienes acá reunidos, Señor, que tú nos alimentes hoy con tu palabra, que tú nos exhortes, que tú, Señor, nos confrontes con tu palabra, Señor. Aliméntanos, Señor, con esos pastos delicados, Señor, esos pastos verdes, Señor. Seas tú, Señor, alimentando este rebaño, Señor, con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que hoy podamos nosotros entender un poco más, Señor, de tu palabra, de tu voluntad, Señor, de tu mente, Señor, de tus planes, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder cada día, Señor, a renunciar a nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra voluntad, Señor, para atesorar la tuya, para hacer la tuya, Señor. Y poder cada día descubrir o hacer de nuestra vida una realidad de que la voluntad tuya es buena, perfecta y agradable, Señor. Que muchas veces no podemos aceptar esa verdad, Señor, y eso no quita que tu voluntad sea buena, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables esta mañana y que seas tú tomando el control de cada uno de los que estamos aquí presentes y aquellos que todavía no han venido, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los que están sirviendo en este lugar, por Oscar, Señor, que hoy está ahí en la puerta con un guía recibiendo, Señor, y guardando también ahí la puerta, Señor. Gracias por aquellos que interceden, aquellos que preparan el audio, que ponen la silla, que limpian, aquellos que predican, aquellos que abren el servicio. Gracias por aquellos que estamos aquí presentes para escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, decíamos que aquellas personas que hemos nacido de nuevo, debería ser, o se supone, o que debe ser así, que nuestro mayor anhelo es conocer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Ese debe ser nuestro mayor anhelo, conocer la voluntad de Dios. Indagar, escudriñar la voluntad de Dios para decirle: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿O por qué me pusiste en esta tierra? Porque usted no está aquí porque usted quiso, ¿verdad? Usted no pidió venir al mundo. Fue Dios que lo trajo a este mundo. Cuando las cosas pasan y no es por una desobediencia o no es por algo que usted decidió hacerlo así, es porque Dios tiene algo que mostrarnos, enseñarnos, o corregirnos, o enderezarnos, ¿verdad? Entonces, no es como que yo diga: bueno, voy a ir a Payle o voy a ir a una tienda y voy a comprar unos zapatos Nike, y yo digo: esta es la voluntad de Dios. Tampoco podemos jugar con eso. Eso es tu deseo, comprarte unos Nike, porque yo me puedo comprar unos Reebok, unos Nike. Dios nos ha dado la capacidad de poder tomar decisiones, ¿sí o no? Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Pero hay cosas tan importantes cuando tenemos que ver la mano de Dios o la voluntad de Dios, cosas que nosotros no buscamos y que pasan. Entonces eso es la mano de Dios, la voluntad de Dios. Y es aquí donde muchos preguntan: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿No se preguntaron ustedes? Yo me he preguntado muchas veces eso. Y, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿A dónde quieres que viva? ¿Quieres que me compre algo? ¿Quieres que me compre una casa? ¿Quieres que, por ejemplo, esta es la mujer que tú escogiste para mí? ¿Este es el trabajo que de verdad tú quieres para mí? Todas esas cosas es por las que la gente está más enfocada y preocupada y afanada, ¿verdad?
Es lo que más quiere la gente, escudriñar, saber el futuro, saber qué pasará mañana conmigo. O sea, la gente busca un profeta que le diga, bueno, Dios ha hablado, Dios dice que tú mañana serás esto y esto y esto y lo otro. O sea, la gente está feliz con eso. La gente está feliz con eso. Bienvenido. Y wow, una alegría ver a muchachos por estos lados, ¿no? Nuestro vecino. Doña Rueda está feliz también. Y entonces muchas veces nos hemos preguntado cuál será la voluntad de Dios para mi vida. Porque la voluntad de Dios es un tema crucial, es un tema importante en la vida de un cristiano, ¿sí o no? Porque como cristianos deseamos conocer cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios para mi vida. Entonces necesitamos saber eso. A menudo decimos que sea la voluntad de Dios. ¿Has escuchado esa frase? Cuando usted ya no puede tener control de que sea la voluntad de Dios, porque ya no puedo más. Pero hasta entonces que se dio por vencido. Muchas veces es que yo he tolerado, he lidiado con un hijo, con rebelde, con un esposo, con una esposa, o con algo, y digo, bueno, Señor, te lo entrego, que sea tu voluntad. Pero ¿por qué no lo hizo antes? Porque nos gusta tener el control. Usted sabe por qué Dios no le... Usted ha escuchado en Génesis cuando Dios le habla a Noé que construye un arca y le dice específicamente cómo la quiere. Pregunto, ¿le dijo que quería un timón? ¿Le puso timón? ¿Por qué? ¿Quién iba a gobernar el arca? ¿Quién gobierna tu vida? Entonces, ¿por qué quieres un timón? ¿Por qué quieres un timón para gobernar tu vida? Si tú no puedes decidir, ni manejar, ni controlar lo que te puede pasar mañana, hoy, no podemos. Mucha gente cuando el COVID hizo muchos proyectos, muchos presupuestos, invirtió plata y perdió. Pero nosotros no podemos controlar el futuro, no podemos controlar el mañana, ni ahorita podemos controlarlo. ¿Usted sabe cuánta gente, yo digo esto siempre, cuánta gente no amaneció hoy con vida? Muchos. No pudieron controlar eso. Y entonces me llama la atención eso. ¿Por qué será que Dios no le dijo a Noé, y hazte un timón desde tanto? No, porque era Dios quien iba a gobernar el arca, ¿verdad? Y nosotros buscando un timón para gobernar nuestra vida, para gobernar a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo. Y a veces no actuamos de una manera sabia para poder disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Y es ahí donde hay mucho fracaso, muchas malas decisiones de nuestros hijos. Entonces a menudo decimos que sea la voluntad de Dios, pero muy pocas veces estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sabía usted? O casi nunca estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Ok, bueno Señor, que sea, mañana yo quiero ir a Bluff, un ejemplo. Pero algo me hace falta. Tal vez no tengo el pasaje, pero que sea tu voluntad. Si es tu voluntad, yo voy a ir mañana a Bluff, me voy a sacar para Bluff. Y amanece y yo no tengo el pasaje para Bluff. Y yo me enojo, y yo me frustro, y yo estoy enojado todo el día, le echo la culpa acá y comienzo. ¿Y qué pasó? Es que no pude ir a Bluff. Y no dijiste que era la voluntad de Dios. Acepta la voluntad de Dios. Vive en la voluntad de Dios. Camina en la voluntad de Dios. Atesora la voluntad de Dios. Si Él no quiso que fuera, pues no. Tú le dijiste, Señor, que sea tu voluntad. Entonces, cuando tú le dijiste, cuando tú le entregas, cuando tú renuncias a tus planes, a tu voluntad, ¿qué estás diciendo? Que se haga la tuya y no la mía. Pero parece que no lo dijimos de corazón, ¿verdad? Porque yo estoy enojado, estoy frustrado, y Dios te pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Por qué estás murmurando? ¿Acaso no me dijiste vos que fuera mi voluntad? Sí, te lo dije, pero que fue de la boca para afuera. No fue de corazón, yo quería ir. Padre, pasa en mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Y va de nuevo, Padre, si tú puedes pasar de mí esta copa, pásala. Pero una vez más te digo, eso es lo que yo quiero, pero yo quiero hacer lo que tú quieres. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que dijo Pablo unos días antes de morir, que sea la voluntad de Dios. Que sea la voluntad de Dios.
¿Qué cuesta caminar en la voluntad de Dios? ¿Qué cuesta aceptar la voluntad de Dios? Entonces, conocer la voluntad de Dios es importante porque Jesús dijo que sus verdaderas relaciones son aquellas que conocen y, vámonos, sus verdaderas relaciones son aquellas que conocen y hacen la voluntad de Dios. Porque una cosa es conocer, otra cosa es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35. Vienen después su hermano y su madre, y quedándose afuera le enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tu hermano están afuera y te buscan. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mi hermano? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mi hermano. Porque todo aquel que hace la voluntad de ¿quién? De Dios, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Miren qué tremendo esto. Llegan los hermanos de Jesús con su madre, y todo el mundo, obviamente, la madre de Jesús, son tus hermanos, y Jesús, están tu hermana y están tus hermanas, tu mamá ahí, es importante. Y Jesús les dice: mira, todos aquellos que hacen la voluntad de Dios también son importantes para mí. Es mi familia. Obviamente tal vez era su familia terrenal, pero Jesús iba más allá y él estaba viendo su familia espiritual, su familia eterna. Y él dice: todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos, esa es mi familia. Qué tremendo esto. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una vez más, estábamos hablando de la familia de Dios, de la familia que pasará la eternidad con Dios. Entonces le dice que ¿quiénes son los que pasarán con la eternidad con Dios? No todo el que diga Señor, Señor, no todo el que ore, no todo el que está dentro de una iglesia, no es el mormón, no es el testigo de Jehová, no es el católico, no es el cristiano, sino, o el evangélico, aquel que hace la voluntad de su Padre. Esos son los que van a tener la dicha de entrar al reino de Dios. ¿Se da cuenta? El hecho que estamos como creyentes reunidos en este lugar no nos hace aptos para entrar al reino de Dios si no hacemos la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, y muchos todos decimos Señor, Señor. Yo digo Señor, Señor. Usted también nos dice: Señor, buenas noches, vengo a acostarme y vengo a encomendarme en tu nombre. Guárdame, Señor, Señor. Pero porque me conviene. Ahora, no todo el que diga esto entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso es importante que usted y yo conozcamos la voluntad de nuestro Padre, la voluntad de Dios. Amén. Pero pareciera que es difícil conocer la voluntad de Dios, o al menos eso nosotros aparentamos o hacemos parecer eso, porque a menudo, ¿y cuál será la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces la gente dice: wow, entonces es difícil conocer la voluntad de Dios. Ahora yo pregunto: ¿es difícil conocer la voluntad de Dios? Porque yo no me imagino a un Dios que quiere que lo obedezca, pero que hace difícil encontrar su voluntad. No, Dios no es así. Dios no puede decir: mira, yo te mando que me obedezca y esconda su voluntad. No puede. Eso no es Dios. Entonces, imagínate a un Dios que quiere que lo obedezca, pero que esconde su voluntad. Pero a veces los cristianos hacemos ver como que Dios fuera así. Y decimos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? El problema está en nosotros, no en Dios. El problema está en nuestra manera de vivir. El problema está en nuestra manera de ver la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, se nos dificulta llegar al encuentro con la voluntad de Dios porque no estamos viviendo como Dios manda que vivamos, porque todavía nuestras mentes están arraigadas a nuestra vida vieja, antigua. Nuestra manera de pensar no está moldeada, no está renovada como debería de ser. Amén. Y otro problema es que queremos conocer cosas que Dios nos ha revelado con el futuro.
Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿y cuál será la voluntad de Dios? Tú tienes que ir y preguntarle, ¿pero de qué voluntad me estás hablando? ¿De la voluntad oculta o de la voluntad revelada? Porque los teólogos definen la voluntad de Dios como la voluntad oculta y voluntad revelada. Ok, el plan de Dios, definámoslo como voluntad, el plan de Dios, lo que Dios quiere que tú hagas, hay una que es oculta y una que es revelada. La oculta no nos interesa a nosotros, porque es de Él. La revelada es para nosotros. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, y para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Se da cuenta? Entonces, las cosas secretas, la voluntad oculta, pertenece nada más ¿a quién? A Dios. Y no tenemos que andar buscando hechiceros o adivinación o jugar las cartas al tarot para descubrir el futuro. ¿Le pertenece a quién? A Dios. Ese es un pecado que muchas veces cometemos, y andar entre un adivino, de un brujo, mira, adivíname esto, ¿qué pasará conmigo? Eso es pecado, porque las cosas que están ocultas o que Dios nos ha revelado, tu mañana le pertenece solo a Él. Tu mañana, tu futuro es de Él. Ya hoy, ya te pertenece a ti, ya te lo reveló, estás con vida, gracias a Dios. Ya estás en la iglesia, es a Él. Nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Todo lo que Dios ha revelado, su voluntad revelada es esta, la palabra de Dios. Esa es la voluntad. Lo que Dios desea para usted está aquí. Si usted busca otra cosa, allá usted. Todo lo que... Entonces, cuando yo pregunto, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Tengo que ir a este libro. Tengo que ir a este libro. Pero si yo estoy buscando la voluntad oculta de Dios, no la voy a encontrar. Porque eso es de Él. Y lo dice Él al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida. Escuchen esto, lo que no les he revelado, y lo busquen, eso es mío. Ustedes vivan con lo que yo les he revelado y cumplan eso. Pero a veces, ¿qué pasa? No podemos cumplir la voluntad de Dios revelada y queremos andar indagando por la voluntad oculta. Si no puedes cumplir lo que está revelado, ¿sí o no? No podemos cumplir lo que dice este libro y queremos indagar más sobre la voluntad de Dios. Esto es bien tremendo. Entonces quiere decir que Dios ha revelado parte de su voluntad, y eso que ha revelado es para nosotros. Tenemos que vivir en ello. Entonces Dios plasmó su voluntad en 66 libros de esto. Ahí está plasmada su voluntad. Todo lo que usted necesita para vivir ya está plasmado, ya está revelado. No hay por qué. Ya el canon se cerró. Cuando alguien te diga, tengo una palabra de Dios para tu vida, ok, dámela. ¿Está en la Biblia? No, es que me lo reveló a mí. No, no la quiero. Tranquilo, no la quiero. Si está aquí, la quiero. Porque si tiene una palabra de Dios, de parte de Dios para mi vida, tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Es que me la acaba de revelar. Entonces ve y agrega un libro más de la Biblia para que sea 67. Porque que yo sepa, ya todo fue revelado. Y Dios ahora habla, Hebreos capítulo 1, ¿qué dice? Por la palabra. En aquellos tiempos habló a través de ¿qué? De profetas. ¿Y de qué más? Sueños, visiones. Pero ahora Dios ha hablado a través de su Hijo por medio de la palabra. El problema es que queremos oír voces, queremos escuchar, que nos cuenten, que nos digan cosas, porque somos perezosos para leer la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y no es que sea difícil leer la palabra de Dios. No es que sea difícil. Porque ustedes, bueno, que aquí la verdad que yo no entiendo la palabra de Dios, mejor que me la diga otro. Y está bien, porque pidamos ayuda a alguien que se le ha revelado o que ha entendido por medio del Espíritu Santo la palabra de Dios que está aquí escrita, o la voluntad de Dios escrita. Pero también nosotros debemos dedicar tiempo a leer la palabra de Dios.
Escuche, esta es la mente de Dios. Aquí está todo lo que Dios quiere de usted. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, le dio leyes, ¿sí o no? Y él le dijo, este es mi deseo, que ustedes anden en estas leyes, que vivan conforme a estas leyes. Y el día que la obedezcan, acarrearán muchas bendiciones. Y el día que desobedezcan, traerán maldiciones. Punto. En eso iban a vivir. No querían más revelación, no querían nada más. En eso tenían que andar, pero no pudieron andar en eso. No pudieron. Y de ahí vinieron maldiciones, de ahí vinieron que fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Y entonces Dios tuvo que levantar profetas para hablarles a ellos. Por medio de la rebeldía de ellos. ¿Sí o no? Entonces decíamos que los teólogos le llaman a esto la voluntad escondida de Dios y la voluntad revelada de Dios. El gran problema de la humanidad, o de los cristianos, pongámoslo así, porque aquellos que hemos aceptado el llamado de ser cristianos, de ser discípulos de Jesús, es que queremos conocer la voluntad escondida de Dios sin antes conocer la voluntad revelada de Dios. No podemos. Es como decíamos al inicio, Dios tiene una voluntad general para todo su pueblo y tiene una voluntad específica para cada persona. Por ejemplo, la voluntad de Dios, yo no la sabía, nadie me dijo, esta es la esposa, esta es tu mujer, nadie. No me dijo, con esta mujer tienes que casarte. Yo qué sabía si me iba a ir bien o me iba a ir mal. No sabía, ni ella, imagino. ¿Qué sabía ella que se iba a casar con un borracho? Que le iba a ir la vida de la patada por un momento. No sabía ella. Esa es la voluntad de Dios escondida. Nadie me la pudo haber dicho, ¿verdad? Ahora, es muy distinto poder aconsejar a alguien conforme a la palabra de Dios, porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Es muy distinto aconsejar a alguien y decirle, bueno, mira, yo creo que esta persona te conviene o no te conviene, pero solo Dios sabe cómo te va a ir. ¿Sí o no? Conforme a lo que he visto esta persona, yo creo que es una persona que te conviene, o el trabajo te conviene, pero solo Dios sabe lo que va a pasar en el transcurso del trabajo. Amén. Y entonces, ahora cuando la gente pregunta, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Ya decíamos, tenemos que preguntarle, ¿a qué voluntad te refieres? Porque si hay la voluntad escondida de Dios, yo no lo sé, no puedo decirlo. Pero si vienes a mí y me preguntas, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Ok, si te refieres a esta, vamos a estudiarla. Ven los miércoles, estudios bíblicos, ven los domingos, leemos la palabra de Dios, compartimos la palabra de Dios, ven a la oración. Eso es la voluntad de Dios. Y ahí la vamos a ir escudriñando. Y se va a dar cuenta que hay mucho que Dios quiere de usted aquí. ¿Verdad? Calvino decía esto, que la voluntad escondida de Dios no es asunto del ser humano. Y él decía esto, que donde la Biblia calle, usted haga silencio. No hay por qué agregarle nada. Si Dios no quiso revelar muchas cosas ahí, ustedes saben que hay mucha gente hoy en día en las redes, en las redes, diciendo, bueno, yo pienso como llevo 30 años estudiando las profecías sobre la venida de Jesús, sobre la semana 70 de Daniel, y esto y yo pienso que en tal fecha va a venir Jesús. Pero ¿quién te reveló eso? Porque cuando los discípulos dijeron, Señor, ¿y establecerás tu reino en este tiempo? No les compete a ustedes saber esto, le dijo Jesús. No le dijo así Jesús. Y nosotros hoy en día estamos siguiendo la misma necedad, o seguimos con lo mismo cuando Dios no quiso revelar eso, que aún dijo, ni el Hijo sabía, le dijo en ese momento. Pero hay muchos que se han levantado, pastores y profetas, y ellos ya saben cuándo vienen. Que les gusta engañar. Entonces cuando la gente se levanta con esas cosas, yo descanso mucho, porque yo digo, ¿para qué? Si eso fue algo que Dios quiso esconder solo para Él. Y Él sabe cuándo es el día y la hora, solo Él. Yo no tengo por qué preocuparme por eso, yo tengo que preocuparme porque el día que Él venga yo esté como las 5 vírgenes sensata. Esa es mi mayor preocupación. El día que Cristo venga, estar listo para ser levantado como esa novia que va al encuentro de su novio. No porque mañana viene, o que pasado mañana viene, o que el anticristo, que esto, que el papa, que no sé qué. Y
comienzan un montón de cosas y hacen largo la situación, ¿verdad? Y entonces, esta mañana, para iniciar el sermón, lo que queremos hablar es de la voluntad revelada, de la escondida no la sé. ¿Les parece? Que iniciemos el sermón hasta ahorita. Está temprano, tiene que sobrar dos alabanzas por eso, porque iba a ser largo el sermón. Entonces, para conocer la voluntad revelada de Dios, tenemos que dejar primeramente la pereza, amén, y empezar a leer este libro, que no es un libro cualquiera, no es un libro como que escriben, no sé, otros escritores. Este es un libro escrito por hombres, inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y es un libro que contiene la mente de Dios o la voluntad de Dios para tu vida y la mía. Por eso es importante, con mucha seriedad, indagar este libro, con mucha responsabilidad, estudiar este libro. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Siempre. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar aquí. Yo le decía que no es un libro cualquiera. Este libro puede ser la versión que usted tenga, Reina Valera 1960, la versión Dios habla hoy, la NTV, no sé cuál versión maneja usted. Pero este libro contiene 66 libros, que todo ello contiene la mente de Dios, la voluntad de Dios revelada. Entonces miren lo que dice Pedro: tenemos también la palabra profética más segura. Es que viene el profeta tal, no. Esta es la palabra profética más, la que no falla, que se ha cumplido ya. Muchas profecías en este libro se han cumplido ya. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, dice Pedro, hacen bien en estar ¿qué? Atentos a lo que diga la palabra. Atentos, no lo que diga yo, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que Cristo venga. Tenemos la palabra profética más segura. Por eso que le digo que no podemos quitarle ni agregarle nada más. Aquí está todo completo. Esto es lo más seguro. Esto es lo que te asegura tu vida, tu relación con Dios, tu santidad. Es esto, estudiando la palabra de Dios. Por eso es que debemos de leer este libro, porque es el libro más seguro y es que nos alumbra en medio de un mundo oscuro. La palabra de Dios nos alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra, la que me ayuda a andar en este mundo oscuro donde nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Tu palabra me enseña a hacer tu voluntad hasta que Cristo venga, ¿verdad? Siguiente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, aquí está, de esta palabra es de interpretación privada. Es revelada ¿para quién? Para todo el pueblo, para nosotros. Pero ¿cuáles son las profecías privadas? La voluntad escondida. Eso es de Dios. Pero esta la puedes indagar.
y es viva y eficaz y te va a hablar. Te va a hablar. Siguiente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿podemos confiar en lo que diga hoy esta palabra? Sí. Seguramente podemos confiar en todo lo que diga. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se fijan por qué debe estudiar esta palabra? ¿Se da cuenta? Que muchas veces está llena de polvo y no la leemos. Cuando está la mente de Dios ahí. Y entonces estamos buscando por otros lados revelaciones, pero aquí está la revelación. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Está tu alimento de Dios, tu alimento espiritual. ¿Verdad? Ahora, le decíamos que Dios tiene una voluntad general y una voluntad específica. Pero yo no puedo conocer la voluntad específica, que es mía, para mí personal, sin antes conocer la voluntad general. Porque parte de la voluntad general, podemos partir de manera general, que Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Podemos iniciar por ahí. La voluntad de Dios es que nosotros, que somos creación de Él, lo amemos a Él sobre todas las cosas. Que Él sea, que ocupe el centro de mi corazón. Ese es el deseo de Dios. Ahora, pregunto, a la edad que llevamos, ¿lo hemos cumplido? No lo hemos cumplido. Por eso es vital que usted, cuando antes de irse a acostar, diga, Señor, mira, yo no he vivido la vida perfecta que tú demandas hoy. Quizás usted diga, bueno, yo no violé, yo no robé, yo no chismeé, yo no mentí hoy. Pero no vivo la vida perfecta que Dios quiere que viva. Entonces tiene que ir antes de acostarse. Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Tú que todo lo conoces. Tú que todo lo conoces. Tú que sabes que hoy no viví la vida perfecta que tú quieres que yo viva. Perdóname, Señor. Es necesario estar a cuenta conmigo. Tú no sabes si al salir de aquí ya nunca más vas a volver a ver esta tierra, esta vida. ¿Verdad? Entonces, tenemos que, como principio, una de las voluntades de Dios o el deseo de Dios es que aquellos que Él ha creado lo amen a Él sobre todas las cosas. Porque Dios es un Dios celoso y Dios quiere que su pueblo lo ame a Él. Porque aún hay un beneficio cuando amamos a Dios. ¿Sí o no? Ese es el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahora, como parte también de la voluntad general, Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 6. ¿Se da cuenta que ya vamos definiendo la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Primeramente, que lo ame a Él sobre todas las cosas. ¿Verdad? Segundo, su santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué es la santificación? Que nos apartemos, que nos separemos, que nos consagremos, que se aparte de toda fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Siguiente. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pero si usted conoce a Dios, usted sabe que la voluntad de Dios es que usted viva consagrado para Él, apartado de vicio, de fornicación, ¿de qué más? Concupiscencia, que son nuestros deseos pecaminosos. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, si usted quiere llegar en este punto, estamos viendo la voluntad general, pero si usted quiere llegar, ok, y mi voluntad específica en este punto, ¿cuál sería? Volvamos al primero que pusimos, Víctor. Ahí está. Cualquiera, bueno, una joven puede decir, ¿con quién debo casarme? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero si aquel joven con quien te gusta no practica o no vive en santidad, no ama a Dios, que vimos
primeramente amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero si el varón o la joven, por ejemplo, que te gusta, esa mujer, no ama a Dios sobre todas las cosas, ¿puedes casarte con él? Y además, no está esperando el tiempo que llegue al altar y te cases con él. Es lo que dice, podemos probar ahorita, ¿te conviene? Entonces puedes ver que primero es importante conocer la voluntad general para después pasar a la específica. Amén y amén. Amén o no amén. Entonces ahí es donde yo descubro mi voluntad específica para mí. Ok, la voluntad de Dios para cada creyente, para su hijo, es que vivamos santificación. Por esta mujer no quiere vivir santificación, no me edifica, no me convierte. Y cuando le hablo las cosas al Señor, veo que no quiere, ¿verdad? ¿Qué más? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17. Ya le dije al inicio que Dios nos dio la capacidad de poder decidir. Amén. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14? Como hijos obedientes. Nos consideramos hijos obedientes, yo creo que sí, porque al final es cierto que nuestra obediencia no es perfecta, pero tratamos de obedecer a Dios, ¿sí o no? O luchamos, ¿verdad? O nos esforzamos por obedecerlo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en toda, ¿qué dice? En toda vuestra manera de vivir. Ok, con respecto al trabajo, ¿cuál es el trabajo que debo tomar? También podemos sacarlo de aquí. Si ese trabajo no te va a dar el tiempo para hacer la obra que Dios quiere que haga, para vivir de una manera santa, para andar en los caminos del Señor, para tener la comunión y preguntarte, bueno, este trabajo que voy a tomar, ¿será que le voy a dar gloria a Dios? ¿Será que voy a vivir para darle la honra a Dios? ¿Será que voy a tener tiempo para servir a los demás como Dios quiere que sirvamos? ¿Será que voy a tener tiempo para congregar como Dios quiere que congreguen? ¿Verdad que podemos sacar de la voluntad general nuestra voluntad específica? Lo que te digo es que Dios te ha dado la capacidad de poder discernir tu voluntad específica, pero tienes que estudiar la voluntad general. ¿Sí o no? Sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Ahora, la voluntad de Dios no es que muchas veces como que usted dice, bueno, esta voluntad me va a agradar, me conviene, o me va a hacer bien, o sí es bien, pero muchas veces no lo vamos a sentir así nosotros. No lo vamos a sentir. Porque un ejemplo, si es la voluntad de Dios que alguien tenga un cáncer, ¿esa persona lo va a ver agradable? No la ve agradable, pero eso no quita que la voluntad de Dios sea agradable. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. El problema es que tenemos que dejar de vivir para nosotros mismos y vivir para quién, para Dios. Señor, úsame, ok, te voy a usar con un cáncer. No, así no. Yo te uso, ¿cuál es la condición tuya? Yo te puedo usar a tu manera, a mi manera. Yo te creé. Ayer ponía un ejemplo, como que veníamos hablando de esto. Y él me dice, es como que este carro está mismo en el coche, ya no camino más. ¿Por qué? Porque me pasa por el lodo. No es así. El cristiano, el apóstol Pablo, pongamos de ejemplo, hizo la voluntad de Dios. Y él no le dijo, bueno, yo voy a predicar solo donde no me maltrate, no. Donde vaya, le esperaban prisiones. Y se lo mostraba el Espíritu Santo. Y azote. ¿A dónde estamos? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Siguiente. Porque está escrito, ¿a dónde está escrito? En la palabra de Dios. Sé santo porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Si somos imagen y semejanza de Dios, pero la imagen y semejanza de Dios ha sido corrompida por el pecado, pero ahora Cristo ha venido ¿a dónde? Al mundo a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La imagen y semejanza de Dios.
esa imagen es restaurada cuando yo por fe acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Ahora yo tengo la capacidad, yo tengo esa imagen restaurada por medio de Cristo y yo puedo vivir de una manera santa. Usted va a decir, bueno, pero entonces no peca. Si peco, pero es que no está siendo santo de eso, de santidad, de separarse para Dios. Ahora, la santidad es un proceso que culmina cuando morimos y miremos cara a cara a nuestro Señor y Salvador. Entonces seremos transformados. Hasta entonces termina el proceso. Pero la santidad es un proceso que inicia el día que naces de nuevo hasta el día que mueres y te encuentras con Jesús. Pero en el proceso van a haber deslices, ¿sí o no? Van a haber deslices porque todavía estamos en esta carne. Y la carne es débil. Por eso es importante una vez más de leer este libro, de orar, de congregar. Ahora, pregunto, ¿cómo inicia ese proceso de santificación? Aparte de la oración, que es fundamental, necesitamos conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. ¿Qué dice en Juan capítulo 17, versículos 17 al 19? Esto es Jesús orando una hora antes de ser entregado para ser sacrificado. Él todavía tiene esa voluntad, todavía tiene ese deseo de orar por aquellos que va a dejar en esta tierra, que son los discípulos. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo inicia? ¿Cuál es la herramienta para la santificación? La palabra, una vez más, tu palabra es verdad. Siguiente. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. ¿Se da cuenta? ¿Y qué pasa muchas veces los monjes? ¿Qué hacen los monjes? Se apartan del mundo, se van a ir a la montaña y ellos dicen, estamos consagrados para el Señor, viviendo lejos. Pero si Dios te llamaba a ser luz, es para que sea luz en un mundo oscuro. No es para que le huyas al mundo, no es para que conviertas al mundo, para que alumbres al mundo. Entonces, como tú me enviaste al mundo, a un mundo oscuro, así yo los envío a este mundo también. Siguiente. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¡Qué tremendo! Usted no puede generar santidad. Usted es santificado en quién? En Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Pero cuando hay va el evangélico, hay va el santito. No, yo soy santo, pero en Cristo Jesús. Porque sin Cristo yo no soy santo. Es en Cristo. Porque Cristo por mí y por usted se santificó. Qué precioso. Entender esto te lleva a vivir una vida plena en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros no vivimos una vida de santidad, no vamos a entender su voluntad. Si no estamos en la misma sintonía FM con Dios, Dios no puede estar en la FM y usted puede estar en la AM, no puede. Tiene que estar en la misma sintonía que es la santidad o en relación con Dios para que pueda entender la voluntad de Dios. Por eso es que a menudo sentimos que la voluntad de Dios es una carga. ¿Cuánto le hemos sentido así? Yo le he sentido así a veces. Sentir que la voluntad de Dios es una carga, Señor, pero de verdad me llamaste a esto, esto es pesado. ¿Verdad? De verdad tú prometiste en mi vida esto es duro. Entonces, en el siguiente capítulo de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, en un capítulo anterior de primera de Tesalonicenses había dicho que por la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, en el siguiente capítulo, Pablo dice, den gracia, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? La voluntad de Dios, o el corazón de Dios, o la mente de Dios, o el plan de Dios, o el deseo de Dios, es que usted sea agradecido con Dios en todo. Cuando hay trabajo y cuando no hay trabajo. Cuando hay salud y cuando no hay salud. Dar gracias a Dios en todo, porque este es el deseo de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que dé gracias en todo. ¿De verdad? Sí, eso es.
Que dé gracia en todo. Cuando hay arroz y frijoles y cuando también el filete de carne. La gracia en todo. Gracias a Dios porque este arroz, estos frijoles me van a sustentar hasta que aparezca la carne, un ejemplo. ¿Verdad? Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es bien tremendo. Seamos agradecidos con Él en cualquier situación, en todo momento. Pero para que esto pase, tiene que haber una renovación en nuestra mente. Escuche esto. Para que esto pase, para aceptar o para vivir en esta voluntad, tiene que haber una renovación de nuestra mente. Tiene que existir una renovación mental, como decía Pablo a los romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice? No se conformen a este siglo, sino busquen cómo ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no tenemos una mente transformada, no vamos a discernir. Escuche bien, si mi mente no está transformada por la palabra de Dios, yo no voy a poder discernir, no voy a poder ver que la voluntad de Dios es buena y que también es agradable y que también es perfecta. No lo voy a poder. ¿Por qué? Porque todavía pienso como piensa el mundo. Ahora, cuando yo soy una persona que vivo en el Espíritu, como Pablo decía, ande en el Espíritu y no en la carne, por esto es. Porque en el Espíritu tú vas a entender la voluntad de Dios, en la carne no. En el Espíritu tú vas a entender cada cosa que te pase. Ok, Señor, tú lo permitiste, tú sabrás para qué. Si es para que yo te dé honra, bendito sea. Aquí estoy para darte honra y gloria. Pero tienes que tener una mente renovada y pensar. Por eso es importante que tengamos la mente de ¿quién? De Cristo. De Cristo. ¿Te imaginas a Jesús en la cruz? De verdad, Padre, ¿esta es tu voluntad que yo sufra? Cuando estaba siendo clavado, crucificado. ¿Usted cree que Jesús, en medio de su proceso, del dolor, lo que estaba pasando, sentía que la voluntad de Dios no era perfecta? Yo creo que no. Él sabía que era perfecta. Él sabía que era buena y sabía que era agradable. Pero ¿cómo puede ser agradable la voluntad de Dios en medio que está siendo crucificado? ¿Cómo? Teniendo la mente de Cristo, la mente de Dios, entendiendo que por medio de su crucificación, de su derramamiento de sangre, iba a traer miles y miles, lo iba a sacar del infierno para llevarlos a la gloria. Amén. Entonces dice, sí es cierto, Padre, tu voluntad es perfecta, porque yo entiendo que por medio de esto tú vas a ser glorificado, tú vas a rescatar muchas almas. Solo entonces podemos entender que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Ok, y en medio de una crisis, en medio de algo, ¿cómo yo puedo hacer que la voluntad de Dios es perfecta, que es buena y agradable? Tú tienes que entender algo. Cuando Dios permite situaciones en tu vida, es porque Dios ya ha visto que tú puedes pasar por eso. Dios no confía su circunstancias o cosas o procesos a alguien que va a estar quejándose, murmurando. Me imagino que Dios vio la tierra y miró a Job, y cuando Satanás llega, tú puedes tocar a Job. Solo Job podía pasar por eso. Solo Job podía pasar por eso. ¿Verdad? Por eso es que vemos a muchos cristianos pasar por diversas pruebas y llenos de gozo. ¿Pero por qué? Oye, pero ¿cómo tú puedes estar lleno de gozo? Ahora, el gozo no tiene nada que ver con la risita, con esto, con lo otro, con la alegría pasajera. Hay un gozo eterno. Amén. Y el gozo es en ¿quién? En Cristo Jesús. Como cuando estudiamos la carta a los Filipenses, ¿se acuerdan la carta del gozo? ¿Quién se acuerda todavía de esa carta? Una carta pequeña pero tan edificante que tenemos que volver a estudiar, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos a muchos cristianos
pasar por diversas pruebas y estar llenos de gozo, porque han entendido que se encuentran dentro de la voluntad de ¿quién? De Dios. Han entendido que se encuentran dentro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los filipenses, ¿dónde estaba Pablo? ¿En una playa? ¿En un hotel 5 estrellas? En la cárcel. Y Pablo en la cárcel es tan capaz de decirle a los filipenses, gozaos en el Señor. De verdad, Pablo, tú estás loco. Gozaos en el Señor. Pero si por el Señor estás preso. Pero las prisiones de Pablo ayudaron a que el Evangelio de Dios se conociera por todo el territorio. Amén. ¿Se fijan por qué es importante pensar como Cristo piensa? El problema es que vivimos en un mundo egocentrista, donde nos creemos que somos el centro del universo, donde no me pueden tocar, donde no toqué yo. ¿Y por qué no tú? ¿Por qué no usted? ¿Por qué no yo? ¿Y quién soy yo? Bueno, Pablo se creía que era esclavo del Señor. Y Pablo es una persona agradecida porque Dios lo estaba usando en medio de su aguijón. Es una persona agradecida porque sabía que en medio de eso él se encontraba en el centro de la voluntad de Dios. Esta es tu voluntad. Esta es tu voluntad. Entonces, donde nos creemos que somos el centro del universo y nos cuesta entender que nacimos para Dios y no para nosotros mismos. Si yo comienzo a vivir la vida pensando que yo me merezco todo, yo no voy a entender la voluntad de Dios. Si yo no entiendo que yo vine a esta tierra para hacer la voluntad de Dios como hizo Jesús, como dijo Pablo, entonces yo no voy a vivir una vida cristiana perfecta o agradable a Dios. ¿Por qué nos gusta la frase, ya no vivo yo? ¿Por qué nos encanta, pero no la aplicamos, no la vivimos? O la frase, para mí el vivir es Cristo, de verdad. Pero entonces, ¿por qué nos quejamos cuando Jesús nos usa? No es que tú vives para Él. Y Jesús dice, mira, hablando, no quiero usarte esta vez. Es como cuando llega Jesús, Pedro, adivina qué, dime Jesús, Satanás te pidió para zarandearte. Qué bueno que no me dejaste. No, pero yo permití. En serio. Sí, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo voy a orar para que cuando tú salgas de ahí, tú puedas ir y animar a otros, puedas salir con doble unción. Amén. Amén. Entonces la voluntad de Dios no te va a llevar a un lugar donde no puedas sostenerte, donde su gracia te sostenga, donde su poder te saque de ahí. Amén. No te va a dejar todo el tiempo ahí. Jesús no quedó eternamente ahí. Él no está ahí, Él está vivo. Amén. Tremendo esto. Eso fue lo que Pedro, lo que Pablo, lo que José, lo que Elías, lo que Abraham entendieron, que ellos vivían para hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios era que Abraham entregara a Isaac, pues lo voy a entregar. ¿Duele? Sí duele. Lo voy a entregar. Porque eso es vivir para la voluntad de Dios. Entrégame esto, tómalo, es tuyo. Yo vivo para ti, para mí el vivir es Cristo, tómalo. Pues yo ya no vivo. Amén. Usted sabe cuántas veces yo le lloraba a Dios, yo le rogaba a Dios, yo le preguntaba a Dios, pero ¿por qué estas cosas me están pasando? ¿O por qué yo tantas cosas, tantas currículos que he metido por todos lados y no puedo encontrar un trabajo? ¿Por qué? Yo venía de ser director de la área ambiental de la alcaldía allá en la costa. Traía una referencia. Y aquí nunca pude ver trabajo en mi carrera. ¿Cuántas veces yo le pregunté a Dios, pero ¿qué te pasa conmigo?
esta gente consigue un trabajo rápido y no puede conseguir un trabajo aquí. Usted sabe las veces que yo estuve así de engancharme en un buen puesto allá en Bluefield y nunca lo pude. Y gente que estaban cercanos al gobierno y que podían ayudarme, que me decían, ya está, solo ya lleva todo. Y nunca me llamaron. Pero había una voluntad escondida de Dios que no la sabía. Y para este tiempo Dios me había llamado. Amén. Su voluntad es buena, su voluntad es perfecta. Ahora, que tu queja, que mi queja, que mi murmuración la haga ver que no es así, ese es mi problema, pero la voluntad sigue siendo perfecta, buena y agradable. Amén. Esto es bien tremendo, ¿sabes? Bien tremendo. Mientras yo no acepte o no siga viviendo o pensando o siga pensando como el mundo piensa, yo no voy a ver que la voluntad de Dios es buena. Yo no voy a ver que la voluntad de Dios es agradable. Tampoco voy a ver que la voluntad de Dios es perfecta. Mientras yo siga pensando como el mundo piensa, mientras yo siga viviendo como vive la gente sin Dios, porque la gente sin Dios no ve la voluntad de Dios que es perfecta. Pero ¿por qué llovió? ¿Pero por qué hay sol? Por todos nos quejamos, ¿sí o no? Por todos nos quejamos. Entonces, el hecho de que yo no vea que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, eso no quita que no lo sea. ¿Quedamos claros en eso? Yo no tengo el poder, ni aunque así me queje o me vaya quejando por todos lados, por fuera, de lo que me está pasando, eso no va a quitar que su voluntad sea perfecta, que su voluntad sea buena. ¿Ven? Cuando el apóstol Pablo emprende el viaje a Jerusalén, la gente que estaba con él le rogaban que no fuera. ¿Pero sabe por qué? Porque le esperaban prisiones y azotes. Y la gente por medio del Espíritu Santo le decía, que le revelaba, Pablo, no vayas. Pablo, no vayas. Por lo menos en Hechos capítulo 20, vamos rápido, Víctor, ahí. Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24. Hechos 20, 22. Dice, ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, dice Pablo, voy a Jerusalén sin saber lo que ya me ha de acontecer. Había una voluntad escondida. Salvo que el Espíritu Santo por toda ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y qué. No sabía quién, no sabía cómo, pero sí, de Pablo, te esperan prisiones y tribulaciones. ¿Te imaginas, Pablo? ¿Y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Con quién me voy a casar? ¿A dónde voy a estar? ¿Con quién voy a vivir? No, esta es la voluntad. Que pasara por prisiones y tribulaciones. Siguiente. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Eso es lo importante, no vivir para mí mismo, sino que vivir para Dios. Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. O sea, qué tremendo, el apóstol Pablo estaba dispuesto a sufrir y morir por la causa, por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que él predicara, sin importar que él sufriera o muriera. Esa es la voluntad de Dios. Y Pablo dice, bueno, si ya no vivo yo, yo voy a morir para Cristo. Que me azoten, que lo que me hagan, pero yo voy a morir dentro de la voluntad de quién. Como Esteban, ¿se acuerda Esteban? Murió dentro de la voluntad de Dios. Ahora, hay gente que muere parecido a Pablo, pero mueren fuera de la voluntad de Dios. Y qué triste es eso. ¿Cómo? Usted dice, bueno, un día voy, me emborracho y choco a alguien o le pego a alguien y me van a echar preso. Pero eso fue decirse un día, ¿no? Pero este hombre andaba dentro de la voluntad de Dios y por eso lo azotaban y lo echaban preso. Hechos 21, el siguiente capítulo, versículo 10 al 14.
preocupe. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos, dice el escritor que es Lucas, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Le rogamos, no, Pablo, no te conviene, no, Pablo, por favor, no vayas, te lo ruego, quédate con nosotros, no vayas a Jerusalén. Al oír esto le rogamos nosotros, los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Siguiente. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome? ¿Qué les pasa? Quebrantándome el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Qué tremendo. Él haya aceptado la voluntad de Dios. Siguiente. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Qué tremendo. No iban a poder. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que vivía para los planes de Dios. Era un hombre que dijo: Señor, yo quiero hacer tu voluntad como la hizo mi Señor. Era un hombre que había atesorado la voluntad, y era un hombre que había vivido, y él sabía cómo estaba antes sin Cristo, el estado que tenía, y ahora el estado que tiene con Cristo. Y él decía: para mí el morir es ganancia. Me da igual lo que me pase aquí. Yo ya estoy con Cristo Jesús allá. Solo es cuestión de ahora que yo me vaya para allá. Entonces no me importa. Esto es tener la mente del reino, de tener una mentalidad eterna, de saber que aquí yo soy pasajero, pero tengo una vida allá, la cual Cristo me la regaló, porque es regalada. Ni usted, ni yo, ni nadie se merece la salvación. Todos somos pecadores, pero hay una salvación gratuita que es por fe. Amén. Este hombre ya había entendido cómo estaba antes y cómo estaba ahora. Todo lo que le pasara a él era ganancia. Era ganancia. ¿Y quién era Pablo para que se fijara Dios en él y se fijó en él? Amén. Él estaba dispuesto a sufrir y morir por hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que él compartía el mensaje de la salvación. El mismo Pablo le escribe a los Corintios, en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 15, y les dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se da cuenta? Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, como decía Pablo. No estimo mi vida, Jesús está para mí. Ahora, los que hemos nacido de nuevo, ya no podemos vivir para nosotros mismos. Tenemos que vivir ¿para quién? Para aquel que murió por nosotros, para Cristo. Así que vas a pasar toda tu vida preguntándote: ¿y cuál será la voluntad de Dios para mí? Pues la voluntad de Dios es que renuncies a tu voluntad para empezar a trabajar en tu vida, así como Pablo renunció a la de él. La voluntad de Dios es que te arrepientas de todo pecado, porque Él quiere salvarte y que vivas para Él, como acabamos de ver. ¿Qué más? Pero ¿y qué con el trabajo, con que debo casarme, donde tengo que vivir, o mis sueños, con mi comida, mi ropa? ¿Qué? Con la voluntad de Dios es que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas serán añadidas conforme a su propósito. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y qué más? Bueno, la voluntad de Dios es que vaya y predique el evangelio y haga discípulos. ¿Te das cuenta que la voluntad de Dios es esto? Pero muchas veces estamos: ¿y con qué me voy a hacer esto? ¿Con qué va a pasar? Hagamos primero la voluntad general, y la voluntad específica se va a ir cada día aclarando en tu vida. Amén. Para terminar, quiero ponerle un testimonio, pero es en audio, porque
¿Cuántos se acuerdan de la amiga de mi esposa que tiene cáncer? Que el cáncer se le regó por todo el cuerpo, ¿no? Pero no solo eso. No solo eso pasa. Puedes ponerle el audio. Mi esposa le pregunta cómo estás y ella responde con un audio. Escucha el audio. Escucha la voluntad de Dios. Buenos días, mi bella bendición. Pues gracias a Dios, mira, dentro de lo que cabe. Bien. La semana pasada anduve en el militar, me habían programado la cirugía para el 8 de mayo, pero el doctor Saavedra, que es mi oncólogo de cabecera, pidió una tercera opinión porque era el segundo neurólogo que me había visto. Entonces buscó una tercera opinión con un doctor, un neurólogo oncólogo del Vivian Pela, especialista en encéfalo, algo así, no sé qué, para ver lo de la cirugía, porque estaban con dudas que si la iban a hacer o no, porque según el médico del militar era apta para hacerla, que las secuelas iban a ser menores y que perfectamente calificaba para hacerme la cirugía. Me hicieron varias resonancias, tomografías y unos estudios en sangre. Pues resulta que cuando fui con el doctor Saavedra, porque él me acompañó directamente como amigo personal de él, allá el médico del Vivian Pela, que es un neurólogo alemán, me paró, me dijo que no, porque el tumor está alojado en el lóbulo parietal derecho y está friccionando nervios importantísimos, ese es el área cognitiva, y que además me dice de todo, pero eso no es nada, me dice. El punto es el tipo de tumor que se llama glioblastoma, etapa 4, uno de los más agresivos, que dice que aunque me opere, él va a volver a salir con un mayor tamaño y no es justo, me dice, que te estemos destapando la cabeza o te la estén destapando para nada, para algo infructuoso, me dice, porque no hay ni tratamiento, me dice, para ese tipo de tumores. No, las quimioterapias no ayudan mucho, me dice, y lo único que tal vez controlaría un poco, me dice, son las inmunoterapias. Radiaciones definitivamente a uno se te pueden hacer, me dice, por lo que tu cráneo está bien frágil, por la afección, me dice, en el sistema óseo, que todo lo que es el cráneo, columna y los huesitos están inundados, entonces no pueden hacer radiaciones. Y prácticamente me dijo que no, que mi única esperanza era la inmunoterapia y que para mientras buscar cómo tomar mediante mi alcance un medicamento que se llama Temodal, y eso no está a mi alcance, o sea, son a $135, vale cada frasco de 5 cápsulas, solo en Guatemala, y no está a mi alcance, amiga. Según él, ese tipo de tumores son de 6 meses a 1 año de vida. Otra vez me volvieron a dar fecha. Y yo solo me quedo, bueno, Señor, que sea su perfecta voluntad. Al fin y al cabo yo sigo confiando, sigo creyendo en Él. Se supone que es uno de los más agresivos, es un monstruo, me lo catalogaron como un monstruo. No he querido ni indagar, fíjate, que si es verdad o es mentira, porque no quiero ya estresarme más. Eso sí, después de esa cosa me dio un ataque de ansiedad y empecé a no tener control de mis manos, mis pies, me dan episodios bien fuertes de ansiedad y a veces quiero salir corriendo, pero yo misma dije no, tengo que controlarme, y así fue. Le pedí a Dios dirección porque yo no quiero estar dependiendo de fármacos para controlar eso, ¿no? Y ahí estamos siempre pidiéndole al Señor para su dirección. Estaba convulsionando más seguida, de repente me quedo en oscuras sin ver, pero bueno, Dios es bueno en todo momento. Amén.
Y yo le voy a agradecer siempre con una sonrisa, como no tengo cómo agradecerle, Señor, su fidelidad, su misericordia en mi vida, porque a pesar de tanto dolor físico, yo siempre se lo ofrecido a Él, y yo le digo que lo voy a pagar siempre con la mejor de mis sonrisas, y dándole gracias por su misericordia, dándole gracias por cada segundo, viviendo cada segundo como si fuese el último día, y ahí vamos siempre. Ahí ya estamos. Esta mujer no duele de cáncer, no queda tener un tumor. Un tumor. Venga, doctora, que médico. Oye, qué duro. Ya yo escuché el audio, yo lo digo, porque ella me dio su allá desahuciada. Ella dice que va a ir más a una hora de hacer por un día y no está mañana. Yo ya les había hablado de ella, creo que lleva 3 o 4 años batallando con cáncer mamario. Le quitaron la mama, después le hicieron estudios, había invadido la otra mama, ya lo tiene en columna, en los pies, en útero, ya lo tiene en cráneo. Ya dio la custodia de su hijo a un primo y es cristiano también. Ya en varias ocasiones le han dicho que ya le falta poquito. O sea, ya la han desahuciado por varios tiempos. Yo creo que hace 2 años ya estuviera. Por la parte médica, siempre le preguntan, ¿cómo andas caminando? ¿Cómo estás aquí? Yo les conté una vez que un anestesiólogo le dijo que le iba a dar un medicamento para que ella no despertara. La eutanasia, pero ella siempre ora y dice que las misericordias de Dios son grandes. Ha convulsionado, ha perdido la vista, ha caído, vuelve a levantar, pero sigue su fe inquebrantable. Siempre me sorprende porque cuando me dice, yo cuando quiero saber de ella, siento que un familiar me va a decir, ya no está, ya se fue. Y ella es una persona muy alegre, a pesar de lo que está sufriendo. Solo está esperando, ¿cuándo? Y ya lleva así, ya sacó al niño del colegio, sí, porque le dijeron que debía estar cerca de un familiar, porque ella vivía en la casa de una amiga de nosotros de secundaria, pero ya los médicos le dijeron que tiene que buscar a su familia más cercana. Entonces, como está en San José del Obraje, sacó al niño de Betania, donde lo tenía estudiando, y ya están en San José y solo esperando día. Y le da gracias a Dios, ya la escucharon, pero sí es un cáncer agresivo que médicamente no sabemos por qué, porque hasta donde la ciencia llega, después va la mano de Dios, y eso la ha mantenido así viva por más años. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cuál es el plan de Dios? Tampoco. Pero ella siempre sigue dando su testimonio y esperando. Es algo bien tremendo, ¿sabes? Porque ella da testimonio. Muchos dan su testimonio alegre, pero son sanados. No, ella dice, yo le doy gracias a Dios porque tuve vida, vine a esta tierra, conocí a mi hijo. Hay algo que debemos quedar claro. Para un cristiano, no existe cosa aquí en este mundo creado que te separe del amor de Dios. ¿Qué te puede separar del amor de Dios, hermano? Tribulación no, hambre no, enfermedad no. Es el testimonio de los verdaderos cristianos. Y esa batalla Dios se la da a hombres y mujeres que están dispuestos a honrarlo y glorificarlo en medio de eso. Porque alguien puede decir, mujer, pero ¿por qué no le das gracias a Dios? Estás a punto de morir, tienes invadido el cáncer. Pero ella dice, con una sonrisa le voy a hacer siempre a mi Dios. Siempre. Esto es bien tremendo. Satanás no puede hacer nada en la vida de un creyente que vive para Cristo, que vive consagrado al Señor. Amén. Nada te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Tribulación no, hambre no, enfermedad, nada, ninguna cosa creada, dice Pablo, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén.
Así que te das cuenta, te imaginas esta mujer, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No, ella dice, esa es la voluntad de Dios que yo te hacía ahorita. Porque ella no buscó un cáncer. Ella no pidió un cáncer. Ella dijo, Señor, yo tengo un niño. Déjame verlo crecer. ¿Te acuerdas cuando fuimos? Le dijo, dice, mira Oscar, mira Yesenia. Yo le digo al Señor, Señor, tengo un bebé, no tiene papá, porque papá vive ahí, le da igual. Y si yo muero, ¿quién por él? Solo déjame más vida para yo darle alimento y estudio. Ella le decía así antes, ahora ya no. ¿Qué le dice, Señor? Que sea tu voluntad. Sí, que sea tu voluntad, nada más. ¿Qué más vas a hacer? Pero ella no lo hace como una manera de resignación, porque muchas veces, bueno, ya ni modo, sea tu voluntad, no. Sí, ya estoy con Dios desde por todo. Conoció a su hijo, y su hijo queda en las manos de Dios. Porque ¿quién ama más a ese hijo que ella? Dios. Dios. Esta vida es pasajera. Ella entendió eso, que la vida es pasajera. Y así tal vez ella puede ser hoy, puedo ser yo mañana con un cáncer, no sé, o que alguien me atropelle, o que alguien la vida es así, pero no importa. Lo importante es cómo nos vamos a esta vida con Cristo Jesús. Eso es lo que importa. Todos vamos a morir. ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Esteban lo agarraron a pedrada y lo mataron. Y ahí estaba Pablo viendo. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado, cabeza abajo. ¿Cómo murieron esos discípulos? ¿Cómo han muerto la gente que son cristianas y que muchas veces tenían que predicar el evangelio en contra del gobierno y los perseguían y los mataban y mataban a su hijo? ¿Cómo murieron? Que la muerte no importa. La muerte es ganancia para un creyente. Y no importa cómo muera uno. Al final lo que importa es que el día que cuando despierte en la presencia de Dios, Dios te va a decir, bueno, cierto, en un poquito en la tierra me fuiste fiel, ven, en mucho te voy a poner. En mucho te voy a poner. ¿Sabes cuánta gente se acuerda aquel canto? He decidido seguir a Cristo. En esa tribu nace ese canto. No me acuerdo el nombre de él, pero él le dijeron, niega a Cristo. No, he decidido seguir a Cristo. Niégalo o matamos a tu esposa. Mataron a su esposa y bueno, ¿lo vas a negar? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Mataron a su hijo, no vuelvo atrás. Dios, no vuelvo atrás. No vuelve atrás. ¿Se acuerdan del pastor King en Corea del Norte? El pastor King, con 30 y pico cristianos que tenían, que se congregaban debajo de un puente. Aquí tienes libre, luz verde para congregarte aquí, o cualquier iglesia local que tú quieras ir, puedes hacerlo. Y debajo de techo y con un abanico, debajo de un puente estaban congregando. Y en una construcción el puente se derrumbó y los encontraron ahí leyendo, reunidos, leyendo. Una Biblia tenían nada más, que era la del pastor. Y ahí los encontraron y los llevaron a la plaza y les dijeron, escupe esa Biblia y niega a Cristo. No lo haremos. No lo haremos. Y los pusieron los 30 y pico así y les pasó una aplanadora. Y venía la aplanadora y les niega, no lo haremos. No lo haremos. No hay nada mejor que vivir que morir en Cristo Jesús. No importa cómo muera. Y no lo hicieron. Y la aplanadora pasó por todo ello. Y dicen los testigos que murieron cantando. Murieron cantando. ¿Te imaginas qué canto haber cantado? Tal vez tu fidelidad es grande. Tú te imaginas en los cielos, escuchando a los ángeles, escuchando a Dios. Mira, en la tierra, muriendo 30 hijos míos, muriendo por mí y cantando. Tu fidelidad es grande. ¿Te imaginas? Imagina, voy a pensar locamente. Tal vez Dios, paren un rato, escuchen lo que canto. Allá en la tierra sale un canto. Alguien que está muriendo por mí. ¿Te imaginas? Padre, te damos las gracias, Señor, por este día que nos permitiste, Señor, estar en este lugar. Gracias, Dios mío, por perdonar nuestras ofensas hacia ti, Señor. Gracias, Señor, porque el día de ayer o hoy de mañana, Señor, tal vez pecamos contra ti y
tu misericordia es tan grande que nos perdona, Señor. Gracias, Señor, por tu perfecta voluntad en nuestra vida, Señor. Por aquellas cosas que permites en nuestra vida que quizá en mi mente finita o limitada no la puedo entender, Señor, pero tú sabrás, Señor, lo mejor, qué es lo mejor para nosotros, Señor. Gracias por este pueblo que escuchó tu palabra hoy, Señor. Padre, oramos por nuestra hermana Erika, Señor, en su medio de ese proceso, Señor, que tú has permitido, Señor. Tú sabrás por qué, Señor. Pero qué bueno, Señor, poder escuchar a esta mujer que en medio de eso, Señor, te da la gracia, te da la honra, te da la gloria a ti, Señor, y sonríe en medio de ese proceso. Porque tú no, cuando te fuiste, tú nos dejaste un regalo que dijiste: mi paz les doy, mi paz les dejo. Pero no la paz que el mundo da, sino que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esa paz que reina en nosotros, Señor, que podemos tener muchos problemas, pero hay paz porque tú vives en nosotros, Señor. Porque tú eres el que tiene el control de nuestra vida, Señor. Bendice, Señor, tu pueblo cada día, Señor, para que cada día puedan ser, Señor, edificados a través de la predicación de tu palabra, que podamos cada día santificarnos más en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros en este día. Gracias por proveer el almuerzo de este día, el pan de cada día, Señor. Gracias por aquellos niños que tú estás restaurando, como es el caso del nieto de nuestra hermana Jessie, Señor, que ya le dieron de alta. Gracias por la salud de Naomi también, que ya está recuperándose, Señor. Damos gracias, Señor, también por la salud de nuestra hermana Dinora, por sus brazos, que también ya pronto ese proceso pasará en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias por cada uno de los que está, Señor, restaurando, Señor, físicamente, pero también oramos por aquellos que quizás no ha restaurado en el momento espiritualmente, pero que en su momento lo restaurará, Señor. Damos gracias, Señor, por también los que pudieron venir, Señor, a este lugar a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a aquellos que van a viajar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto. Desde mi corazón te canto hoy. Desde mi corazón te canto hoy. Sosténme